Dice el verso 1 del 6. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahweh. Entonces ahí vemos que esa paz no quiere decir que todos ellos estuvieran haciendo lo bueno. Quiere decir que Yahweh les dio shalom, así como Yahushua vino y nos dio la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero la gente, por hacer lo malo ante los ojos de Yahweh, pierde la paz, pierde el gozo, pierde la plata, pierde la vida, etc. Entonces, y eso lo digo, ¿verdad?, por la explicación que estaba haciendo de los últimos 2000 años, como los 40 jubileos representados por los 40 años de paz que hubo entre el capítulo anterior y el capítulo que estamos por leer hoy. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahweh, como en la apostasía, a pesar de que vino y los salvó a través de Yahushua, como bajó y salvó a través de Débora y Barak. Después de 2000 años se empiezan a desviar y desviar y desviar del camino hasta hacer lo malo, como en el tiempo en el que nos encontramos, que es la última generación y la peor. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahweh, y Yahweh los entregó en manos de Madián por 7 años. Vean eso. Eso muestra claramente que son 40 jubileos y después los 7 años de la última semana de Daniel. ¿Verdad? Sabemos que en Daniel habla de que hay 70 semanas, de las cuales ya se cumplieron 69, y la última se cumpliría al fin de los tiempos, semana de años, algo que en hebreo es común verlo. Entonces entendemos que son 7 años según Daniel, que sería el tiempo en el que se cumpliría lo de que vendría la bestia, la abominación desoladora, que es el falso Mesías, y las plagas. Y todo eso lo vemos acomodado igualmente en Apocalipsis. No necesariamente que diga literalmente son 7 años, pero sí vemos que los dos testigos predican por 3 años y medio, y después las plagas postreras son 3 años y medio. O se puede decir, predican por 3 años y medio, y después se permite que pisoteen el lugar apartado por 42 meses, que son 3 años y medio, entonces son 7 años. Lo vemos en Daniel y en Apocalipsis, y representado también por el momento en que Yosef salió de la cárcel y hubo 7 años de vacas gordas, y después vinieron los 7 años de vacas flacas. Entonces los 7 años de vacas flacas representan los últimos 7 años, la semana de Daniel. Entonces por eso dice aquí, los entregó en manos de Midian por 7 años. Esto representa entonces el momento en el que empiezan los últimos 7 años, el momento en el que empieza el fin de los tiempos. Entonces Midian, ¿verdad?, representa un ejército que viene a contender o a pelear con la humanidad, principalmente en realidad con los escogidos, con los del Padre, con los que buscan a Yahweh, puesto que los otros se vuelven parte de ese ejército por la falsedad. Y no estoy hablando de ejército sino el ejército refiriéndome a que estamos en una guerra espiritual, y uno o pelea con Yahweh o pelea contra Yahweh, o estamos con él o estamos en contra de él, como dijo Yahushua. Entonces los que no están con Yahweh están en contra de él, por más que quieran permanecer neutro, por más que digan amar al Todopoderoso, por más que digan ser cristianos. Si no leen la escritura, si no reconocen quién es el verdadero poderoso, al final están sirviendo al enemigo, porque el enemigo es el poderoso de este mundo. El poderoso de este mundo tiene control de las principales iglesias de este mundo, y la mayoría de la gente sigue esas iglesias porque piensan que por ser las principales quiere decir que son las mejores. Y me refiero a principales como las de más tamaño, más plata, más personas. Esas son las que las personas ven como esa debe ser buena, ahí debe haber una buena doctrina, vamos. Y en realidad no se preocupan por la doctrina, se preocupan por el aspecto, por querer conseguir dinero, y ya lo que siempre hablamos, ¿verdad? Lo repito y repito, esta cosa. Entonces dice, y Yahweh los entregó en manos de Midian por 7 años, o sea, en medio de la contienda, en medio los entregó a la lucha o a la guerra espiritual por 7 años. Como la mano de Midian los oprimía cada vez más. Vean que, como sabemos, la mano de Yahweh es el último, la mano de Midian sería la bestia. ¿Estamos claros? Entonces el líder de Midian representaría a la bestia en este aspecto, o sea, en este capítulo o contexto del que estamos leyendo. Como la mano de Midian los oprimía cada vez más, los hijos de Israel, por temor a los Midianim, a los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados.
Esto me parece muy interesante por dos razones. Una, que se conecta con Apocalipsis, un momento en el sexto sello cuando la gente va a hacer eso, esconderse de esa manera. Y también me recuerda a la fiesta que estamos celebrando hoy, Hanukkah. Porque recuerdan que cuando Antíoco entró ahí a Jerusalén y empezó a hacer todo el desorden y abominación que hizo, los macabeos tuvieron que ir a esconderse a las montañas, entre las rocas y de esta manera. Entonces, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados, que es como la huida, es como Sukkot, en el sentido de ir a las montañas y protegerse ahí. Pues sucedía que cuando Israel tenía algo sembrado, escuchen esto, cuando Israel tenía algo sembrado, subían los madianitas y amalecitas. No solo los madianitas, los amalecitas andaban con él, que esos eran de lo peor. Eran descendientes de Esaú, y como ya he mencionado, ¿verdad? Esaú como el principal enemigo de Jacob, Amalek como el peor de Esaú, por ende el peor enemigo de Jacob, o de Israel me refiero, el pueblo. Y Yahweh promete, por el mal que le hizo Amalek al pueblo en el desierto, cuando el pueblo salió de Egipto, Yahweh promete que va a borrar el nombre de Amalek de la faz de la tierra. Una de las formas, Amalek se ve como los que habitan en el valle. Sabemos que valle se conecta con prueba, sufrimiento, como aunque ande en valle de sombra de muerte. Los que habitan en el valle entonces son los que están en lo más bajo del nivel espiritual, por ende son los más carnales. Quiere decir que se dejan llevar más por la inclinación al mal, el engaño y demás. Practicaban bastante la homosexualidad. Y se cree que también bebían sangre, porque Amalek se puede separar como las palabras el que lame sangre. Entonces lo toman como que eran no necesariamente caníbales, pero sí, bebían sangre. Entonces, y digo no necesariamente caníbales en el sentido de que no sería extrañarse tampoco, ¿verdad?, que lleguen a ese punto, pero era principalmente la conexión se hace con el beber sangre. Y el hecho de que amaban el matar, ese es el punto de que beben sangre, amaban el matar personas. Entonces dice: pero sucedía que cuando Israel tenía algo sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Curioso eso, ¿verdad? Obviamente no necesariamente se refiere a esos que acabamos de hablar, porque el oriente es bastante grande. Entonces los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Entonces cuando sembraban algo, es como cuando la congregación verdadera, cuando el pueblo verdadero empieza a avanzar, empieza a sembrar para dar fruto, el enemigo se encarga de destruir todo lo que puede, de dividir todo lo que pueda para evitar que se levante el pueblo como debe. Dice: subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Aquí dice los hijos del oriente, grupo nómada no muy bien definido que se desplazaba probablemente por Transjordania y por el desierto de Siria. Dice: acampaban frente a ellos y destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Recuerden que Hebreos 13:15 dice que debemos dar sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y el enemigo se ha encargado de cambiar el nombre, borrar el nombre, prohibir la pronunciación del nombre. ¿Para qué? Para eliminar el fruto de nuestra boca. ¿Sí me explico? Uno siembra la palabra de Yahweh, que es el nombre de Yahushua, en alguien, en su corazón, y llega el enemigo y trata de destruirlo de alguna manera, como espinos, como rocas o como aves del cielo que se comen la semilla, ¿verdad? Como en la parábola del sembrador me refiero. Entonces destruían los frutos de la tierra para hasta llegar a Gaza. No dejaban qué comer en Israel. Como sabemos, en el Apocalipsis vemos que en el tercer sello va a haber hambruna mundial, pero principalmente, según Amós, se refiere a hambre por la verdad, hambre por la palabra de Yahweh. Como mencioné ahora, Yosef fue el que se encargó de alimentar al mundo entero los 7 años de vacas flacas,
que representan los últimos 7 años de la semana de Daniel. Entonces el mundo estuvo en hambre cuando Yosef era líder en Egipto y él los alimentó a todos. De Yosef viene la segunda manifestación de Yahweh, así como de Yahudá vino la primera manifestación. De Yosef viene el último, testigo como Moshe, y va a estar en los últimos 7 años, como los 7 años de vacas flacas, para alimentar espiritualmente al mundo. Aquí vemos que antes de que mencionen a la persona que Yahweh va a escoger, está diciendo que el enemigo se encargaba de que Israel se quedara sin comida, que sería como sin doctrina verdadera, dejar al pueblo sin la verdad para que no pueda alimentarse espiritualmente. Entonces, dice: acampaban frente a ellos y destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. No dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Con sus tiendas y sus ganados subían como una inmensa nube de langostas. O sea, como la plaga de la quinta trompeta. En la quinta trompeta se abre el abismo y del abismo sale un ejército que es como langostas, ¿verdad? Hay un montón de espíritus malignos que actúan como langostas. Subían como una inmensa nube de langostas. Voy a leerlo rápidamente en Apocalipsis 9, verso 2. Abrió el pozo del abismo y del pozo subió humo, como humo de un gran horno. Humo. El humo se parece mucho a las nubes. Vea como dice aquí que subieron como nubes, como una langosta. Vamos a ver. Decía, subían como una inmensa nube de langostas. Aquí dice que del pozo subió humo como humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Del humo salieron langostas sobre la tierra. Entonces, vemos ahí la misma conexión con el Apocalipsis, o sea, cómo va confirmando los eventos del Apocalipsis. Dice, volviendo a Jueces, ¿verdad? Una inmensa nube de langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Ellos y sus camellos eran innumerables. Los camellos representan riqueza, ¿verdad? Como cuando Yahushua habló, por ejemplo, y dijo que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Yahweh. Entonces el rico representado por el camello o conectado con el camello. Entonces, eso muestra cómo los que gobiernan el mundo, que se encargan de que el pueblo verdadero de Yahweh se muera de hambre, principalmente espiritual y segundo, literal, ellos están llenos de riquezas, tienen los camellos y son innumerables el montón de gente que sirve la mentira en el mundo. Y vuelvo y repito, la mayoría de la gente, por la inclinación al mal, por el corazón engañoso, por las apariencias y demás, juzga como que mucho o más es mejor, ¿verdad? Como que cantidad es calidad, y no es así, no necesariamente. Y en lo que respecta a personas y como las masas funcionan, no, en realidad completamente negativo. La mayoría de la gente, o sea, entre más gente hay en una iglesia, vuelvo y repito, es más posible de que la doctrina sea falsa. Entonces dice, con sus tiendas y sus ganados subían como una inmensa nube de langostas. Y el hecho de que dice subían como una inmensa nube, como las langostas que suben del pozo del abismo. Vean cómo utiliza aún el hecho de subir y como una nube. Después dice, ellos y sus camellos eran innumerables y venían a la tierra para devastarla. Venían a la tierra para devastarla. Como vemos en la trompeta, que esas langostas salen para ir a devastar la tierra. No dice la palabra devastar, pero sí destruir la tierra. Y principalmente a los que habitan en ella. Y además de eso, después del sello, perdón, de la trompeta quinta, que es la de las langostas, viene la sexta, que es un ejército de 200 millones de personas. Vamos a ver cómo en Apocalipsis no da igual. ¿Ah? Y de hecho, les había dicho que ese es ahora el ejército de China puede cumplir eso. Seguir con China. Puede cumplir ese ejército. O sea, ya tienen el número de personas para cumplir esa plaga si fuese que se cumple con seres humanos. En el 9,
Dice y el 9:16, y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. 200 millones. Aquí vemos entonces innumerables. Imagínense ver 200 millones rodeando el país. Ellos y sus camellos eran innumerables y venían a la tierra para devastarla. También vea que dice venían a la tierra para devastarla. Aquí se refiere a que venían a la tierra de Israel para devastarla. Pero el hecho de que dice venían a la tierra a devastarla hace alusión a que son seres de otro lado de la tierra. Ahora hablábamos de cómo están metiendo tanto lo de extraterrestres. Que todo el mundo, bueno, que se habla cada rato en las noticias y todo eso, de que ya son reales, de que hay ovnis, de que ya el gobierno de los Estados Unidos reveló que, bueno, que sí han habido avistamientos, que sí hay cosas que son alienígenas, que no saben de dónde salieron, cosas así. Más un montón que están por decir pronto, de fijo. Entonces, el hecho de que dice venían a la tierra para devastarla se conecta con el que van a venir espíritus malignos del abismo, que no, pues el abismo es debajo de la tierra, y otros que van a venir del cielo, ángeles caídos. El cielo es encima de la tierra, entonces vienen de otro lado de la tierra. No estoy diciendo que sean extraterrestres como la gente los piensa, de otros mundos en el espacio que ha enseñado que ha enseñado el enemigo a través de las escuelas y demás, sino de otra dimensión, lo que sería extradimensionales, o en sí del cielo, la dimensión celestial, el segundo cielo, que es donde están los ángeles, que al caer van a venir a este mundo y van a decir venir de otro mundo, de otro planeta, y ser extraterrestres. De hecho, la escritura también habla, Mashiach, cuando habló del fin, vemos en la escritura que dice que las personas les van a fallar sus corazones de ver lo que viene al mundo, de ver lo que viene a la tierra. Entonces, si viene a la tierra es porque no es de la tierra. Entonces también indica que mucha gente va a estar en la tierra y al darse cuenta de lo que se viene, solo eso les va a dar paro cardíaco, del susto, del miedo. Mucha gente se va a morir, ni siquiera del ataque, sino solo de el conocimiento de que algo viene de otro lado de la tierra. O sea, sí, de otro lado que no es la tierra. Entonces dice, de este modo, bueno, venían a la tierra para devastarla. Igualmente el ejército de la quinta y la sexta trompeta. En Joel, el libro de Joel, vemos ese ejército que va a devastar la tierra, que para ellos la tierra adelante es como un paraíso y que atrás queda como un desierto todo devastado. Va a quedar como el infierno. Entonces ellos van a ir viendo, por todo lado que pasen, va a ir destruyendo y dejando atrás algo similar al lugar de donde salieron, el abismo, cuando destruyan la tierra. Entonces, para devastarla, dice el 6, de este modo se empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. De este modo se empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Yahweh. Dice el verso 7. Cuando los hijos de Israel clamaron a Yahweh a causa de los madianitas, Yahweh les envió un profeta. Entonces, cuando los hijos de Israel clamaron a Yahweh a causa de los madianitas, Yahweh les envió un profeta. Vean cómo les envió un profeta hasta que clamaron a Yahweh. Entonces se habían perdido, les valían los profetas, les valía escuchar de Yahweh, pero ya cuando les está yendo mal, empiezan a buscarle, y por ende Yahweh tiene misericordia y envía un profeta para que les hable en su nombre. Yahweh les envió un profeta, el cual les dijo, así ha dicho Yahweh Elohim de Israel, yo os hice salir de Egipto. Vean cómo hace la conexión con la salida de Egipto, por ende con los 40 años en el desierto, como los 40 años de paz que hubo en el capítulo anterior al final. Dice, yo os hice salir de Egipto, y también lo conecta con el segundo éxodo, el fin de los tiempos. Y os saqué de la casa de servidumbre, ¿no?, de la esclavitud, como nos sacó a nosotros con la doctrina verdadera de la esclavitud al enemigo, de la esclavitud a la falsa doctrina, a la mentira. Os libré de manos de los egipcios y de manos de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. También os dije, yo soy Yahweh. También os dije, yo soy Yahweh vuestro Elohim.
¿verdad? Que eso fue en los mandamientos, que sería haciendo alusión a también os di mandamientos, os dije qué hacer y me revelé a ustedes, les dije quién era, que se conecta con el hecho de que mucha gente dice adorarlo a él, pero sin saberlo por sus acciones, su doctrina, están siguiendo a otro. Entonces, como ya voy diciéndoles, si yo les dije quién soy, ¿por qué andan con ese otro? Yo les dije quién soy porque sirven a Baal, ¿verdad? Que en español es el Señor, literalmente traducido. Aquí este verso, vamos a ver, 10. Y yo les dije a ustedes, Ani Yahweh Eloheihem, el poderoso de ustedes. Entonces dice, yo soy Yahweh vuestro Elohim. No temáis a los poderosos de los amorreos. No temáis a los poderosos de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Sin embargo, no habéis obedecido a mi voz. No temáis a los poderosos de los amorreos. Los amorreos, recuerdan que viene de, Emorí, el nombre original, que quiere decir el que habla. Entonces, por otro lado, ¿se acuerdan que hemos visto en hebreo hay varias palabras para hablar? Una que viene de palabra, davar, o daveir, y amar, él habló. Entonces, y hay otras, pero esas dos principales, como ya he mencionado, la que tiene como raíz davar, palabra, se conecta con misericordia, como Yahushua es la palabra. La que está conectada con la raíz amar, pero no amar de español, ¿verdad? Sino amar hebreo, hace alusión a castigo. Entonces se conecta con el último, en lo que es positivo, pero con Satanás en lo que es negativo, el acusador, el que habla para acusar y destruir. Entonces por eso los emoritas eran negativos, era como siervos de Lucifer que querían destruir al pueblo. Lo que representan, me refiero. Dice, no temáis a los Elohim de los amorreos, en cuya tierra habitáis, sin embargo no habéis obedecido a mi voz. ¿Verdad? No obedecieron a la voz de Yahweh, que es el último, puesto que Yahushua es la palabra. Entonces más bien siguieron a los poderosos falsos, a los poderosos de Lucifer, a los ángeles caídos que sirven a Lucifer, los dioses de los amorreos. ¿Sí me explico? Los ángeles del que acusa. Y en cuya tierra habitáis. Esta tierra es hasta el momento, ¿verdad? Hasta que Yahweh la decida destruir para hacerla nueva. Como sabemos, el poderoso de este mundo es Satanás. Por ende, Satanás es el de esta tierra. Y nosotros estamos aquí como peregrinos, siendo embajadores, igual que Yahushua, que no es del mundo. A nosotros recibir a Yahushua tampoco. Por ende, estamos en una tierra que no es nuestra. Estamos en una tierra que era de los amorreos, por decirlo así también. Una vez que Yahushua vino, venció a Lucifer, ¿verdad? Claramente. Entonces, también por eso Yahushua dijo que el ladrón, porque él viene como ladrón en la noche, no puede llevarse nada, no puede saquear la casa a menos de que primero amarre al hombre fuerte de la casa. El hombre fuerte de la casa, siendo la casa la tierra, sería Satanás. Satanás, el poderoso del mundo, el hombre fuerte de la casa. Y Yahushua con su muerte lo amarró para poder venir otra vez y llevarse a los escogidos, que no son del mundo. Por ende no le pertenecen a él, porque ya Yahushua los compró con su sangre. ¿Está claro todo eso? Entonces, al decir, no temáis a los poderosos de los amorreos en cuya tierra habitáis, se conecta con el hecho de que la gente le teme al poderoso de este mundo, al poderoso de la tierra en que habitan, en vez de temerle a Yahweh, que está por encima de. Dice después, sin embargo no habéis obedecido a mi voz. Entonces vino el malach de Yahweh y se sentó debajo de la encina que está en Ofra. Entonces vino el malach de Yahweh y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita. Dice, Gidón, su hijo, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, ¿verdad? Porque el trigo normalmente se pone en otro lugar, las uvas en el lagar para estriparlas y sacar el vino, pero en este caso, como estaba escondiendo el trigo porque se estaban robando y destruyendo toda la comida, los madianitas, llamalecitas,
Entonces él decidió ir a esconderlo en el lagar. Eso es interesante porque representa cómo el último es el que pisa el lagar de la ira. Es el que recoge la cosecha a los 144,000 que son el trigo, y en el lagar echa a los muchos, en Apocalipsis 14. Y por estripar el lagar viene con ropas rojas, o quedan sus ropas todas rojas. Entonces también vemos en Daniel 12 que Yahweh dice que Micael se levantaría en el fin de los tiempos, el malaj de Yahweh. Y vemos en Apocalipsis de los dos testigos. Entonces vemos acá que una vez que dice, sin embargo no habéis obedecido a mi voz, aparece el malaj de Yahweh para hablarle a un hombre y escogerlo para enviarlo a vencer a Madián. Entonces el que corta como si fuera el hacha, y recuerden que el hacha está compuesta por hierro y madera. Yahushua, a través de su muerte, dejó el sacrificio en el madero para que nosotros seamos salvos, a pesar de haber estado en Roma, que es representado por el hierro. Entonces el último viene vestido de rojo como Edomita, como Esaú, como Jacob se vistió de Esaú para tomar la bendición. Entonces el último viene de Roma, como si fuese un gentil, siendo hebreo, igual que Paulus, ciudadanía romana, siendo el hebreo. Entonces el último viene de la misma manera, siendo como de Roma, o sea, hierro, pero creyendo en el sacrificio de Yahushua en el madero. Madera y hierro se utiliza para hacer el hacha. Entonces el último es el hacha con el que se va a cortar al enemigo, que es también similar a lo del árbol de Babilonia, ¿recuerdan? Que representaba al líder de Babilonia. Por ejemplo, en el sentido de cortar el árbol, me refiero al líder de este mundo. Después dice, Yoash quiere decir dado por Yahweh, dado por él en realidad sería. Bueno, y Midian, que lo he hecho, contienda. Entonces, con los nombres que vemos acá. Entonces vino el ángel de Yahweh y se sentó debajo de la encina que está en el fauno. Recuerden, digamos, este lugar, obviamente es posible que hubiesen seres de esos. Ahora, hasta como he mencionado, que el Baphomet, ¿verdad? Es como el fauno, es una mezcla de carnero, hombre y mujer, al menos Baphomet como lo dibujan. Y hay varios espíritus malignos que se ven similar. Entonces el fauno en sí hace alusión a ese espíritu como Pan. Recuerdan que hemos hablado del dios de la lujuria, que aparece en las crónicas de Narnia, como Tumnus. Entonces dice, la cual era de aquel que fue dado por Yahweh. ¿Se acuerdan? Ofra lo habíamos conocido por Efrón, que fue a quien le compró Abraham la cueva de Macpelá. Entonces curioso que dice que está en Ofra como en Efrón, la cual era de aquel que fue dado por Elohim, a quien mi padre ayuda. Que mi punto es, por los nombres y por lo que conocemos de la historia de Génesis, se conecta un poco con Abraham, aquel a quien Yahweh dio para que nosotros llegáramos a la doctrina verdadera, ¿verdad? Como el padre de la fe. Entonces vino el malach de Yahweh, se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de aquel que fue dado por Elohim, a quien mi padre ayuda. Es el que corta. Entonces, aquel a quien Yahweh dio, que se conecta también, ¿verdad? Cuando uno da algo, es, bueno, normalmente, ¿verdad? Como un regalo. Los regalos y a la gente le gustan, ¿verdad? Son deseados. Y a lo que me refiero con eso es que en Malaquías vemos que Yahweh habla de Yahushua el primero como el que buscáis, y el último como el que esperáis o el que deseáis, el deseado de las naciones, como uno desea un regalo, ¿verdad? Entonces, aquel que fue dado por Yahweh o por él, es a quien el Padre ayuda, aquel que corta. Interesante también que en la escritura vemos que cortar hace alusión a hacer un pacto. Digamos, cortar un pacto es como se diría hacer un pacto. Y en cierta forma también esa es una de las razones por las que la manifestación de Yahweh se cortó en dos, primero y último, sacerdote y rey, etcétera, etcétera, para hacer el pacto y confirmar el pacto.
Como cuando una persona quiere hacer un pacto con Yahweh, Yahweh le dice, ok, hagamos el pacto de esta manera, y después la persona cumple su parte. Entonces una parte o sea, en todo contrato hay dos partes, al menos. En este caso Yahweh cumplió ambas, como el primero y el último. ¿Sí me explico? El primero que vino del cielo para cumplir la parte celestial de Yahweh, y el último que viene de la tierra como hijo de hombre para representar a la humanidad, por decirlo así, terminar el pacto. Por eso confirma el pacto. Como cuando una persona hace el pacto, vuelvo y repito, Yahweh pone todo lo que va a ir ahí, firma, y después se lo da al otro para que lo confirme. ¿Sí me explico? Y me refiero a lo que dice Daniel 9, de que el último viene a confirmar el pacto y viene de Roma, como hierro, como Esaú, como el hacha. Espero se entienda eso, porque sé que en la doctrina cristiana lo enseñan completamente diferente, por si algo, pero bueno, no es de extrañarse. Entonces, dice: su hijo estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Bueno, Gedeón, su hijo, estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Algo también curioso con este nombre, ¿verdad? Normalmente se conoce como Gedeón. En hebreo aparece como Gidón. Y es una letra menos que la palabra que aparece en Har Megiddo. Har es monte, Megiddo un lugar, el monte de Megiddo. Megiddo se puede ver como la mem de fuente, y Guido ataque. Entonces es el lugar donde se va a atacar. Por eso Armagedón es Har Megiddo, monte de Megiddo. En Megiddo es el lugar donde se va a hacer el ataque final, en Apocalipsis 19. Y la Nun al final de Gidón es particular porque el último viene de Nun, hijo de Efraín. Y porque representa una semilla, como la semilla de Yahweh en la tierra, sembrado. Y en hebreo hay varias ocasiones donde Yahweh pone la nun al final de las palabras. Entonces a veces una palabra puede ser sin nun, y a veces le pone una nun. Puede cambiar un poco el significado, o agregarle como... bueno, siento que le agrega como fuerza a lo que está diciendo cuando le agrega una letra. Hay ocasiones donde sucede eso con la letra nun. Entonces me parece interesante la conexión que hay entre Megiddo y Gidón. Y aquí está representando el hombre que llegaría a pelear finalmente en esa guerra de Megiddo, de Apocalipsis 19. Entonces dice: y Joash, Abiezerí, después dice, Gidón su hijo estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, cuando se le apareció el malach de Yahweh y le dijo: Yahweh está contigo, hombre esforzado y valiente. Esta historia a mí me gusta muchísimo y me parece muy interesante todo lo que pasa aquí. Entonces voy poco a poco, como lo estoy haciendo, con esto que acaba de decir: Yahweh está contigo, hombre esforzado y valiente. Dos cosas poderosísimas. Como sabemos, a Yahushua, según el libro de Yeshayahu, su nombre sería llamado Immanuel, que quiere decir Elohim con nosotros. El último, al ser como el hacha, hierro, que acepta el madero, el último acepta a Yahushua, y por ende Yahweh está con él. ¿Sí me explico? Como está con los 144,000. Yahweh está contigo, hombre esforzado y valiente. Yahweh le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Josué, que en realidad su nombre era Yahushua, pero descendiente de Nun. ¿Está claro? Entonces, Gidón como el que ataca, que viene de Nun. El que ataca, que viene de Nun, conectado entonces con Yahushua, conocido como Josué, que era descendiente de Yosef, a través de Efraín, a través de Nun. Ahora, por si algo, Nun es un nombre y también es una letra. Si les hice un enredo, ¿verdad? Perdón. Nun es una letra, así se llama la letra, y es la última letra de Gidón. Es como la N en español. Y como dije, Nun también es un nombre, que es el nombre de un hijo de Efraín. Entonces le dice: hombre esforzado y valiente. Lo que se le había dicho a Yahushua, hijo de Nun, que fuese, ahora se le está diciendo a Gidón.
Por ende lo conecta una vez más con el último, con quien estaría Yahweh, por tener a Yahushua, y quien se esforzaría para cumplir la misión de Yahweh, como Yahushua. El verso 12 aquí dice, se dejó ver ante él el malaj de Yahweh, y le dijo a él, Yahweh imja, o imja, contigo. Y después dice, Gibor Jejail. Gibor, que es valiente. Recordemos que Yahweh dijo que él se manifestaría como un poderoso Gibor, como un guerrero valiente, como un gigante. Hay varias traducciones y también varios versos donde menciona algo muy similar. Entonces se manifestaría como un gigante, como un Gibor, como un valiente, como un guerrero. Cuando Yahushua vino, él no vino como guerrero, vino como sacerdote en Shalom a traer misericordia. El último viene como guerrero porque viene a hacer juicio. Entonces por eso viene como Gibor. Recuerden que hay dos pilares en la entrada al templo, Yaquín y Boaz, que representan al primero y al último, y que los dibujan en lo del árbol de vida de Kabbalah, en el cual cada pilar tiene 3 sefirot o 3 atributos. El de Yaquín, que sería el que representa a Yahushua, el agua de vida, es sabiduría, favor y triunfo. Por eso recibimos la sabiduría a través de la Ruach HaKodesh, el favor para perdón de pecados y el triunfo siendo más que vencedores a través de Mashiach, que ya venció el mundo. El otro pilar es entendimiento, Geburah o valentía, severidad, y Hod, que es la majestad del rey, porque viene como rey, como este vino como sacerdote. Entonces, en el medio está Geburah, es un atributo particular de la segunda venida, por eso cada vez que aparece Gibor se conecta con eso. Entonces, Yahweh contigo, Gibor Jejail. Jail es como poderoso, o aquí ponen valiente. Dice el verso 13, y también por si algo, ahorita viéndolo así, sí las palabras que utiliza son un poco diferentes a las que aparecen con Josué, solo que lo tradujeron casi que idéntico, porque son sinónimos. Dice el verso 13, Gidón le respondió, soberano mío, si Yahweh está con nosotros, ¿por qué nos han sobrevenido todo esto? Eso me gusta mucho. O sea, se puede malinterpretar. Yo, como siempre he dicho, una persona que tiene todo al revés, si lee la escritura lo va a ver todo al revés. Entonces va a juzgar la escritura como mala si él es malo, o si es demasiado malo, porque al final todos hemos errado. Pero aquí lo que a mí me gusta es que este hombre es, esforzado, valiente, como el mismo Malach le llamó, y se le nota con la respuesta que le da, pero el punto de que es violento para la verdad. Y vuelvo y repito que no se me malinterprete la palabra violento. O sea, él no tiene miedo a preguntar. Hay mucha gente que si se le aparece el Malach de Yahweh, por miedo no le dirían nada, por respeto, por honor, cuidadito. Y no hay nada malo en preguntar, no en dudar, no en rebelarse, no en ir en contra, pero sí en saber. A cualquier verdadero líder, un verdadero líder va a querer saber todo lo que pueda revelarle a los que le sigan, y estaría dispuesto en revelarle a los que le sigan lo que necesiten saber, ¿verdad? Porque a veces hay cosas que no es el momento, entonces ya pueden haber momentos para la enseñanza de que unos no puedan recibirla todavía, cosas así. Pero aquí mi punto es que si Yahweh es bueno como lo es, él no se va a enojar porque uno le pregunte algo que desde la perspectiva de uno es válido. Sin embargo, mucha gente le da miedo preguntar porque sienten que les van a tirar un rayo inmediatamente si se atreven cuando eso es el enemigo. El enemigo es el que, como no sabe nada en el sentido de la verdad, no la entiende, entonces está en contra de, y si le preguntan al respecto se enoja. Y eso lo vemos con muchos pastores, muchas iglesias, mucha gente que si no saben algo se enojan en vez de buscarlo, en vez de estudiarlo, en vez de preguntarse lo mismo. También hay que entender algo. Normalmente cuando el Malach se aparecía como un ser humano normal. La gente no sabía que era un Malach de Yahweh.
Entonces hablaban como una persona y eventualmente se terminaban dando cuenta que era un malaj, y ahí ya llegaba el susto, como, uy, ¿en qué momento le hablé así? Entonces, pero verá, sabemos, al ser un hombre apartado, esforzado, valiente, que el mismo Yahweh lo está llamando así a través del malaj, no podemos pensar que él estaba siendo rebelde al responder así, malcriado. No, no era ese el aspecto. Como llega alguien y le dice, Yahweh está contigo, hombre esforzado y valiente. Gidón le respondió, soberano mío, si Yahweh está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? O sea, si eso que usted me dice es cierto, ¿por qué nos pasó todo esto? ¿Por qué nos está pasando esto? Es curioso que el ángel le dice, Yahweh está contigo. Y él dice, ¿por qué nos pasa? Al final como que no hizo la conexión, porque es como si le estuviese diciendo, Yahweh está con usted, no con ellos, porque están en pecado. Entonces, si él hubiese entendido ese aspecto, la pregunta primera no hubiera sido tan válida, o sea, ya hubiera sabido la respuesta. ¿Sí me explico? Es como está con usted por su esfuerzo y valentía, pero el resto están en pecado, por ende no, con ellos no. Pero el punto aquí que decía que me interesa de la persona, Gidón, como dice, si es así, o sea, está bien, qué bendición que me hable así, pero me parece que eso es mentira, ¿verdad? Me parece que lo que usted me está diciendo no es cierto, porque vea cómo estamos. Que en cierta forma también sería como mucha gente que hoy en día por lo del COVID y otras cosas dicen, ¿y dónde está? ¿Y por qué él es así? ¿Por qué deja que estas cosas pasen? Entonces, si Yahweh está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Aquí donde dice, si Yahweh está con nosotros, dice, Vayomer Elai Gidón, vieron ahí, dice, Veyesh Yahweh y Manú, si está Yahweh con nosotros, y Manú, vean, y Manú, lo único que falta es él, Immanuel, que quiere decir él con nosotros, y Manú con nosotros. Entonces vuelvo y repito, ya como ahí se ve otra vez el nombre Immanuel, como diciendo, como si el último dijese, si ya Yahushua vino a pagar por nuestros pecados, ¿por qué nos está pasando esto? Si Yahweh está con nosotros, ya nos perdonó a través del Mesías, ¿por qué nos pasa esto? Entonces, dice, ¿dónde están todas esas maravillas que nuestros padres nos han contado? Esto también es muy importante. ¿Cuánta gente hoy en día dice lo mismo? ¿Hace cuánto que no vemos milagros? ¿Hace cuánto? Bueno, mucha gente dice, nunca he visto un milagro. Nos dicen de milagros, nos hablan de milagros, pero yo nunca lo he visto. ¿Dónde están los milagros? ¿Dónde está todo eso que vemos en la escritura? ¿Verdad? Mucha gente diría, yo leo esto, y veo milagro, 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 pero en mi vida nunca he visto uno, ¿verdad? Dice mucha gente. Y los ven todos los días, solo que no los reconocen. Porque están esperando quién sabe qué, ¿verdad? El show de Hollywood. Entonces, por otro lado también, o sea, hay que entender que hay partes en la historia humana donde Yahweh se ha revelado más a la humanidad. Y en esos momentos es donde hace un montón de milagros, un montón de cosas y deja claro su poder y su nombre. Pero cuando el pueblo empieza a pecar, la humanidad empieza a hacer lo malo, esos milagros, esas cosas no se pueden cumplir. Recuerden que el mismo Yahushua no pudo hacer muchos milagros donde él vivía por la falta de fe de ellos. Entonces, el que Yahweh quiera hacer milagros está constante, pero el que los hombres no puedan recibirlos también por sus pecados. Entonces, ese es el bloqueo que se hace de que un hombre no puede ver milagros, es por la actitud del pueblo. Entonces Yahweh se manifestó varias veces. En Egipto hizo un montón de milagros, pero después hubo un periodo, bueno, en el desierto también hizo milagros montones, pero después hubo un periodo donde se ve calma, no empiezan a pasar cosas así porque ya estaban en la tierra prometida. Pero toda esa calma espiritual, tristemente, y esa comodidad hace que se empiecen a desviar a lo malo y empiezan a los ídolos y a buscar lo que no es. Entonces menos se van a ver milagros verdaderos, menos se va a ver la revelación del Padre. Entonces ya cuando empieza a caer el castigo por todo lo malo, empiezan a clamar y clamar y clamar, y cuando Yahweh llega a hablarles, le dicen, pero ¿y dónde está todo lo que usted había hecho? Porque Yahweh es eterno, el hombre tiene 70, lo mucho 80, y eso estamos hablando de vida entera. Entonces una persona de 30, 40, en realidad ha visto muy poco. Pero para la persona, que es lo único que ha vivido, lo ha visto todo. Entonces dice, lo he visto todo porque tengo 40 años y no he visto al Todopoderoso hacer X cosa, entonces no creo. 40 años no son nada. Y donde uno habita,
no es nada tampoco, en el sentido de lo que uno ha llegado a conocer de la tierra tan grande que es, las personas que ha conocido, del montón que hay, todas esas cosas que uno, o sea, se cierra en una cajita la persona y dice que su experiencia es todo lo que hay. ¿Por qué? Porque cada cabeza es un mundo. Entonces, por eso es que mucha gente dice, ¿dónde están los milagros? Todo esto que estaba diciendo aquí. Y lo importante es que al verlo aquí, en la misma escritura, Yahweh nos está confirmando que eso es normal. Que hayan milagros en una temporada, en otra no. En una sí, en otra no. Por un montón de tiempo no, y por ende varias generaciones no lo ven, y por eso después empiezan a decir que no hay un poderoso. No tiene ninguna lógica, pero es lo que sucede. Entonces, ¿verdad? Está todo escrito. A nosotros, algunos de nuestros padres nos enseñaron una que otra historia de la escritura. Entonces por eso dice aquí, ¿dónde están todas esas maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo, ¿no nos sacó Yahweh de Egipto? Y ahora Yahweh nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Vean cómo él está diciendo, ¿no nos sacó Yahweh de Egipto? Que obviamente era el evento más grande de la historia hasta ese momento, y el más cercano a ese momento también, ¿verdad? Porque también está lo del diluvio, pero era mucho más lejano en la historia. Y hace unos momentos había salido un profeta diciendo, yo les dije, yo soy Yahweh, el que lo sacó de Egipto y de la esclavitud. Entonces ya Yahweh había respondido aún antes de que Gidón lo preguntara. Sí, fui yo el que lo saqué, pero por sus pecados cayeron en esto. Entonces, ¿dónde están todas esas maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Yahweh de Egipto? Y ahora Yahweh nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Vean esta respuesta, me gusta tanto. Y es parte de esa misma actitud de Gidón devolviéndosele. Mirándolo Yahweh, vean cómo era el malaj de Yahweh, pero ahora dice mirándolo Yahweh, que se puede ver como la presencia de Yahweh en el malaj, viendo a través del malaj, o el simple hecho de, como siempre he dicho, que el mensajero representa todo en todo a aquel que lo envió. El malaj de Yahweh representa a Yahweh, por ende si el malaj ve a Gidón, es Yahweh viendo a Gidón. Mirándolo Yahweh le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces, ¿verdad? El Gidón ahí, arreglando el trigo, llega el malaj y le dice, hombre esforzado y valiente, Yahweh está contigo. Y dice, ¿cómo Yahweh está conmigo? No, la cosa como está, aquí estoy yo con el trigo, escondiéndolo por los madianitas, ¿verdad? ¿Cómo va a estar Yahweh con nosotros? Ve a los madianitas, ve a toda esta cuestión que está pasando. Respóndame eso. Y el malaj le dice, vaya con esa fuerza y destrúyalos. Con esas ganas, o sea, si usted está, o sea, si tiene tanta fortaleza y valentía como para hablarle a Yahweh de esa manera, con esas preguntas, entonces con esa misma valentía vaya y pelee. Entonces vean lo que le responde. ¿No te envío yo? Gidón le respondió de nuevo, soberano mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Como no, tampoco así. Malaj, no se me exagere. Puro Jonás, un montón de situaciones, ¿verdad? No. Vaya, haga tal cosa. No. Y siempre por razones diferentes a las que la gente normalmente se imagina, tristemente. Ya mencionado, Jonás fue por la misericordia de Yahweh que él no quería ir. Dice, no, porque usted es muy misericordioso. No le quiero hacer caso. Era, no, usted es muy misericordioso, los va a perdonar. Y no, yo quiero que los castigue. Sí. Él tenía celo por Yahweh, no tanto por la humanidad. Me muero. De enojo. Y después está con este caso aquí, que, ¿verdad? Como dicen, una cosa es verla venir y otra hablar con ella. Entonces, Gidón, muy esforzado, le dice, ¿qué? ¿Cómo que está Yahweh con nosotros? No de todo lo que está pasando. Y el ángel, vaya usted. ¿Cómo que vaya yo? ¿Verdad? Es como, ¿dónde está entonces su fe? Porque cuando lo sacó de Egipto, lo sacó a través de un hombre. Bueno, dos, pero Moshe como líder. Entonces, Gidón está pidiendo que se den milagros similares. Pero cuando le dicen que sea él, el Moshe, dice, uy, no, un momentico, está difícil. Porque ya empieza la mente, la inclinación al mal a hacerle pensar que es él mismo el que tiene que hacer las cosas. Cuando es Yahweh a través de. ¿Sí me explico? Entonces, mirándolo Yahweh le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Gidón le respondió de nuevo, soberano mío, ¿con qué salvaré yo a Israel?
he aquí que mi familia es pobre en Menashe, y yo soy el menor en la casa de mi padre. Entonces ahí ya empezó a verse como menos y menos y menos, como yo, ¿qué voy a poder hacer? Que vuelvo y repito, tiene que entender que si Yahweh está con él, es Yahweh el que lo va a hacer. Él simplemente es la vasija a través de la cual Yahweh lo va a hacer. Y vean lo que menciona, ¿con qué salvaré si somos los más pobres? Lo conecta primero con riquezas, por el hecho de que en este mundo las riquezas se utilizan para todo y podría armar un ejército con solo plata. También era descendiente de Menashe. Menashe quiere decir el que causa el olvido. Entonces representa a aquel que Yahweh envía para que cause el olvido de la maldad en la que estaban, del ataque en el que se encontraban. Como Yosef, cuando le puso el nombre a Menashe, dijo, porque él hizo que me olvidara de todo el sufrimiento por el que pasé cuando me esclavizaron y en la cárcel. Entonces Menashe representa eso, y Menashe es hijo de Yosef, como lo acabo de decir, hermano de Efraín, y el último viene de Yosef. Entonces Gidón era descendiente de Yosef. Eso muestra que representa el último, solo que de Menashe, por si algo. Y lo curioso de Menashe, vean, esto es Menashe. Esta letra es la Nun, que es la última en Gidón, y que es el nombre del descendiente de Yosef, a través del cual vino Yahushua, conocido como Josué. Menashe. Pero si quitamos la Nun, esa de cual estoy hablando, queda Moshe. Entonces vemos que Gidón representa al testigo como Moshe, que vendría de Nun. Gidón le respondió de nuevo: soberano mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Menashe, y yo soy el menor en la casa de mi padre, similar a David. Y el menor, ¿qué quiere decir? Que entre los hijos fue el que nació de último. Por eso representa al último, el menor. Sí. Dice, Yahweh le dijo: ciertamente yo estaré contigo, ciertamente yo estaré contigo. Verso 16. Vaya, Eye, Imaj, Eye, yo estaré o yo seré contigo. Pero el hecho de que dice Eye, ¿verdad? Se conecta con el momento en que Moshe le dijo a Yahweh: ¿cómo le digo a Israel que te llamas? ¿Quién les digo que me mandó? Cuando me pregunten su nombre. Y Yahweh le respondió primero, antes de decirle el nombre de Yahweh, le dijo Eye Asher Eye, yo seré el que yo seré. Cada Eye representando una manifestación de Yahweh en la tierra, primero y último. Eye Asher Eye. Entonces aquí está diciendo Eye Imaj, yo seré contigo, confirmando la venida del que es. Y dice, y golpearás a Midian como a un hombre, como si fuera un hombre. Entonces eran un ejército innumerable, y Yahweh le dice: tranquilo, que usted se va a enfrentar contra ellos y va a ser como si fuera solo una persona, como si fuera mano a mano. Entonces, vuelvo aquí a este verso: ciertamente yo estaré contigo, y tú derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Él respondió: yo te ruego que si he hallado favor delante de ti, me des señal de que has hablado conmigo. Esto me parece muy interesante, ¿verdad? Es como está hablando con la persona: deme señal de que usted está hablando conmigo. Ahí el punto, ¿verdad? No es ese, suena vacilón, pero no es ese. Él está diciendo: deme una señal de que usted es Yahweh, deme una señal de que verdaderamente es Yahweh el que me está hablando a través suyo. Que sería como cuando habla la escritura de que Satanás también se hace pasar por ángel de luz. Aquí Gidón estaba siendo precavido. Le pregunta: revéleme, deme una señal de que usted sí viene de Yahweh y no del enemigo, o de que no es una persona que anda por ahí inventando cosas. Probando el espíritu. Exacto, probando los espíritus, como dice la escritura: probar los espíritus a ver si son de Yahweh o no. Ahora que ya Yahushua vino, una forma de probarlos es preguntándoles acerca de si creen que Yahushua vino en la carne y murió y resucitó. Pero en este caso Yahushua no había venido, entonces simplemente le pide una señal. Ahora, la pregunta que me hacían era si está bien pedir señales. No está mal. En parte es falta de fe. O sea, en parte puede ser falta de fe, La otra parte es lo que estaba pasando aquí con Gidón, que quería asegurarse.
Entonces, como cuando uno recibe una palabra de Yahweh al corazón, o le tiene señal, o sea, a veces hay cosas de la radio, uno pone la radio y le dicen algo y estaba pensando en eso. Cosas así, ¿verdad? Entonces uno dice, Yahweh, ¿es usted o fui yo el que me lo inventé? ¿Fui yo el que me dejé llevar? ¿O fue el enemigo que me está tratando de engañar? ¿Fue un sueño que tuve, X cosa? ¿Me estoy engañando con el sueño? ¿O la interpretación es...? Todas esas cosas en oración, sí es bueno preguntarlas, pero que no sea por falta de fe, que sea solo para estar seguro, porque uno no quiere fallarle a Yahweh. Uno no quiere hacer algo pensando que es para Yahweh y lo termina haciendo para otro. Entonces uno le pide a Yahweh señales para que le confirme. Digamos, uno va a tomar una decisión muy importante y le pide a Yahweh, confírmeme que esta decisión que voy a tomar es la correcta. Y puede ser, le da un sueño, le da X señal, ya sea como le digo, le pone la radio y le dicen, y esa es la decisión. Dicen, yo te ruego que si he hallado favor delante de ti, me des señal de que has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Entonces, ¿verdad? Ya cuando se empieza a dar cuenta de que ese Yahweh hablándole, le dice, ¿verdad? Que le dé una señal y también le dice, por un momentito, voy a traerle comida. Actuando como Abraham, ¿verdad? Que le traía comida y dice ofrenda, en realidad, no es que lo va a alimentar como Abraham que alimentó a los ángeles, pensando que eran personas comunes, sino que aquí le está trayendo una ofrenda. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Yahweh le contestó, yo esperaré hasta que vuelvas. Vean eso particular, porque él no dice, no necesito ofrenda, no me traiga nada. Dice, yo me espero. ¿Por qué? Porque la ofrenda es una muestra de, bueno, aprecio como un regalo, pero en este caso de honor, de respeto, como una persona le traería una ofrenda a un rey. Y aquí el Malach como el rey Yahweh y Gidón diciendo, ya un toquecito, le voy a traer algo. Y a lo que me refiero con eso es similar, obviamente, a las ofrendas que uno da para Yahweh a través de los pobres o de la congregación y demás. Yo esperaré hasta que vuelvas. Gidón se fue. Oigan, preparó un cabrito y panes sin levadura. O sea, ¿en cuál fiesta estaban? Matzot. La de panes sin levadura, significado de Matzot. Y un cabrito, o sea, es como decir, le ofrezco mi fe en Yahushua, a quien sacrificaron como el macho cabrío de un año para abajo, el cordero. ¿Sí me explico? Por eso cabrito. Vamos a ver en hebreo, dice, verso 19, Gedí, sí, un cabrito, un Gedí, que curiosamente son las letras se conectan con el mismo nombre Gidón. O sea, Gidón, Gedí. Las primeras dos letras de Gidón son las primeras dos letras de Gedí, de cabrito. Y en realidad dice Gedí porque era un cabrito de ¿cómo lo pone aquí? Nada más dice cabrito, ¿verdad? Sí. Si no me equivoco es cabrito del... Sí, no, un niño de las cabras. O sea, una cría de las cabras. Por eso Gedí y Zim. Por eso cabrito. Entonces, ahí vemos que en el nombre Gidón está lo del cabrito, que se conecta como, por un lado se puede ver como diciendo, me voy a entregar mi vida, representado por este cabrito. Pero principalmente está representando la fe del último, como Gidón, en Yahushua, como el cabrito, sacrificado por nuestros pecados, pan sin levadura, que comemos en Pesaj. Recuerden que he mencionado cómo Yahushua terminó en Pesaj, los dos testigos empezarían cuando él terminó. En realidad él terminó en Matzot. Matzot lo mataron, que es... Pesaj y Matzot se conectan, ¿verdad? 12 horas de la fiesta, entonces por eso lo dije así. Entonces, los dos testigos empiezan en Matzot, porque los matan 3 años y medio después en Yom Kippur. Empiezan en Matzot. Aquí estamos viendo que el Malach se le aparece y le dice, vaya y actúe, vaya y haga, destruya a Madián. Y él le dice, en un momento, estamos en Matzot, voy a traerle Matzot. ¿Sí me explico? Confirmando que los dos testigos empezarían en Matzot, por eso hace esta ofrenda, cabrito y panes sin levadura. Entonces dice, Gidón se fue, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacando
sacándolo, se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces, el malaj de Yahweh, la encina en sí es un cedro, un árbol. Entonces, le trae el cabrito al madero, como el matzot. ¿Sí me explico? Eso muestra que representa al último, diciéndole a Yahweh de su fe en Yahushua para que pueda recibir la autoridad y la fuerza para vencer, porque todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Entonces, dice, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el malaj de Elohim le dijo, toma la carne y los panes sin levadura, toma la carne y los matzot, ponlos sobre esta peña, la peña. Yahushua es la peña de la cual salió el agua en el desierto. Yahushua es la piedra angular. Toma la carne y los panes sin levadura, ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Que el caldo vendría siendo, vendría siendo como la sangre del cordero, ¿verdad? Que, bueno, cuando él murió salió agua y sangre, lo que representaría. Y similar a cuando Jacob ungió la piedra en Betel, ¿verdad? Echarle el caldo a una piedra es como echarle aceite a la piedra. Entonces el malach de Elohim le dijo, toma la carne y los matzot, ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Él lo hizo así, extendiendo el malach de Yahweh el cayado que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los matzot y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los matzot. Luego el malach de Yahweh desapareció de su vista. Vean qué poderoso. ¿Qué estaba diciendo? ¿Dónde están las maravillas? Y, toma. Entonces, el malach andaba con un callado, como Moshe, ¿verdad? El malach de Yahweh como Micael, como Moshe, Micael. Entonces con el callado lo acerca y consume todo, representando el fuego consumidor. Extendiendo el malach de Yahweh el callado que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los matzot y subió fuego de la peña, repito, como el fuego consumidor, el cual consumió la carne y los matzot. Luego el malach de Yahweh desapareció de su vista. Se podría decir que ahí le dio una señal. No necesariamente, sí, le dio una señal. Ahora, no necesariamente como decía, como en el sentido de cuando uno le puede preguntar a un ángel lo de Mashiach, que es tan claro, tan directo. Porque hay ángeles que también podrían hacer esto, obviamente es mi punto. No tan clara, diría yo, simplemente una maravilla ante los ojos de él. Y al desaparecer de su vista, ahí ya Gidón dijo, sí, era un ángel, de fijo era un ángel porque estaba aquí hace un instante. Sí, representaría. Sí, que estaba como aceptando la paga de sus pecados a través del cabrito, ¿verdad? Que representa a Yahushua. O estaba pagando por sus pecados con el cabrito. Dice entonces, al ver Gidón, que era el malach de Yahweh, dijo, soberano Yahweh, he visto al malach de Yahweh cara a cara. Ahí se pegó un susto. Y verdad, como ellos pensaban, nadie puede ver a Elohim y seguir viviendo, entonces muchas veces cuando veían al malach de Yahweh pensaban que se iban a morir. Lo cual no tiene lógica, porque ¿para qué se le va a parecer que haga algo y se va a morir por verlo? Es como, uy, se me murió, yo le iba a mandar a hacer algo. A todos los que voy a mandar a hacer algo se me mueren. Pero obviamente no era así. El punto es, nadie puede ver a Yahweh verdadero, el invisible. Por un lado, porque es invisible. Por otro lado, porque están en la carne, el hombre. Pero por eso nadie puede ver a Yahweh y seguir viviendo. Si ve a Yahweh, lo más seguro es porque ya dejó de vivir en este mundo. Pero muchas veces Yahweh enviaba un ángel representándolo a él, y la gente, por no tener la verdad que trajo Yahushua antes de Mashiach, muchos de ellos pensaban que el mismo malach era Yahweh. O sea, pensaban que ese cuerpo era Yahweh, sin entender que Yahweh estaba utilizando el cuerpo de ese malach. Pero se me entienda eso. Entonces muchas veces veían al malach y decían, me voy a morir porque lo acabo de ver. Y no entendían que era un malach. Es como, ¿verdad? El envase, pueden ver el envase, pero no pueden ver a la persona que hizo el envase.
Ese es el punto. Porque son envases también, solo pueden ver los propios envases. Entonces, ahí se asusta, dice, soberano Yahweh, he visto al Malach de Yahweh cara a cara. Eso lo conecta con Moshe, lo conecta con Jacob, lo conecta con otros, lo de verle cara a cara. Por otro lado, vemos en el Nuevo Testamento que Yahushua dijo, nadie ha visto cara a cara a Yahweh. Y me imagino a todo el mundo como, ¿cómo es eso? Lo hemos leído un montón de veces. Yahushua les estaba diciendo, al que vieron no era Yahweh. Eso es lo que les estaba diciendo. Al verdadero Yahweh nadie lo ha visto. Lo que veían era un ángel que lo representaba. Veían al ángel cara a cara, sí. Pero pensaban que era el mismo Yahweh. Por eso no se morían. Y obviamente si Yahweh quisiese, él podría, ¿verdad?, mantener a alguien con vida después de verle, si él quisiese. Pero el hecho de que está escrito que no, es por algo. Y digo que él quisiese porque él puede hacer todo lo que quiera. Soberano Yahweh, he visto al Malach de Yahweh cara a cara. Pero Yahweh le dijo, la paz sea contigo, no tengas temor, no morirás. Pero ya se había ido el Malach. Se volvió, tranquilo, no se va a morir. No, ¿verdad? Sería como, ya sea en el corazón o el padre hablándole directamente diciéndole tranquilo, no se va a morir. Que en cierta forma sería como, acabo de ver el ángel de Yahweh. Y que el intelecto que viene de Yahweh le empiece a decir, pero no tiene sentido, no le hubiera dicho que vaya a pelear si usted se fuese a morir, entonces tranquilo, no te vas a morir. O sea, formas en las que Yahweh nos habla a veces, como a través del intelecto. Entonces el 23 aquí, y le dijo a él Yahweh, Shalom Leja, paz para ti, Al Tirá, no temas, Lo Tamut, no te morirás. Verso 24, Gidón edificó allí altar a Yahweh y lo llamó Yahweh Shalom. Vean qué bonito. Yahweh Shalom. ¿Por qué? Porque Yahweh le dio Shalom en ese lugar cuando él pensó que se iba a morir por haberle visto al Malach. ¿Está claro? Y Yahweh Shalom se conecta con el hecho de que Yahushua dijo, yo no vine a traer Shalom, yo no vine a traer paz, yo vine a traer una espada, encender un fuego, y como espero que se encienda, vine a traer división, porque a partir de Yahushua, los padres estarían contra los hijos contra los padres, suegras contra las nueras, eso ha sido toda la historia, no, mentira. Todos contra todos en la casa, los enemigos serán los de su propio hogar, los de su propia familia. Entonces, después vemos en los profetas que Yahweh dice, el profeta que se manifieste y enseñe Shalom, y este Shalom se cumpla, ese es el profeta que Yahweh envió. Eso quiere decir que el profeta como Moshe, que viene al puro final, es el que Yahweh va a utilizar para establecer la paz en el mundo, que muchos esperaban que estableciese el primero, Yahushua. Pero Yahushua dijo, no, yo vine a hacer lo contrario, a preparar el camino para que el último pueda venir a establecer la paz. Entonces el último, representado por Gidón, hace un altar y lo llama Yahweh Shalom. Dice, Gidón edificó allí un altar a Yahweh y lo llamó Yahweh Shalom. Este altar permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Aconteció que esa misma noche le dijo Yahweh, toma un toro. Vean eso, ya había sacrificado un cabrito que representa a Yahushua HaMashiach, su fe en Yahushua para ser llamado a cumplir la misión. Pero se le aparece en la noche, como ladrón en la noche, fin de los tiempos, para que se sacrifique el becerro, el toro, o sea, a quien Gidón representa. ¿Sí está claro? El cabrito representaba a Yahushua, ahora viene el toro que representa al último. Toma un toro del hato de tu padre, ¿verdad? Como el hijo del hombre. El hato de tu padre, o sea, de su familia, como si fuera, repito, él mismo. Va a representarlo a él. Toma un toro del hato de tu padre. El segundo toro, o sea, el segundo en venir, la segunda venida, el último. El de 7 años, para los últimos 7 años de la última semana de Daniel. Dice, el segundo toro, el de 7 años. Repito, la semana de Daniel, los últimos 7 años que vemos en el Apocalipsis. Y derriba el altar del Señor. Qué importante ese verso. Derriba el altar del Señor que tiene tu padre. ¿Verdad? En hebreo es Baal. El altar de Baal que tiene tu padre. O sea, Gidón era apartado lo más que podía para su tiempo y para todo lo demás. Pero sus papás no.
su papá era el sacerdote del pueblo de Baal. O sea, el sacerdote para Baal que servía al pueblo. Entonces, Yahweh escoge a Gidón similar a como escogió a Moshe. Y en el camino casi lo mata porque no había circuncidado a su hijo. Él iba a ir a hablarle a los egipcios, a decirles que eran unos incircuncisos, que por eso les caían las plagas, y él mismo tenía un hijo incircunciso. Entonces primero hay que arreglar el hogar de uno y después va a ir a arreglar los demás. Primero se saca la astilla y después puede arreglar, saca la viga y después puede ayudar a sacar la astilla del hermano. Entonces, igual aquí Gidón, Yahweh lo escoge, pero le dice, en su casa adoran a Baal, que es el becerro de oro. Por eso le está diciendo que sacrifique un toro, un becerro. Está diciendo, sacrifique un toro. ¿Por qué? Porque su padre adora al toro. Al matar al toro, está destruyendo esa adoración. Igual que cuando se estaba en Egipto, Yahweh los envió a sacrificar un cordero. Porque eso para los egipcios era abominación. Porque los egipcios adoraban al cordero, un dios con forma de cordero. Entonces, cuando ven que ellos matan un cordero y lo sacrifican, era como una ofensa para los egipcios. Ahora adoran al toro. Entonces Yahweh le dice, mate al toro. ¿Por qué? Porque su papá adora al Señor. O sea, el Señor es el becerro de oro. Está claro eso, es muy importante. Por eso cuando se salió de Egipto al puro principio, cuando Moshe traía las tablas, estaban adorando el becerro de oro, tiró las tablas y las quebró. ¿Qué representa eso? Yahushua vino, hizo el pacto. Y apenas se fue, ellos rompieron las tablas, el pacto. ¿Por qué? Porque empezaron a adorar a Baal, el Señor. Después de 40 años, como 40 jubileos, viene el último y tiene que hacer el sacrificio. Él, si es sacrificado, así como Moshe tuvo que morir antes de entrar a la tierra prometida, él muere como el toro para pagar por el sacrificio, pagar con su sacrificio por la rebelión durante esos 40 años, como los 40 jubileos, adorando al becerro de oro. Dice, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro, el de 7 años, y derriba el altar de Baal. Entonces, la forma que está escrito hasta el momento es como agarra el toro y con el toro destruye el altar, como jale el altar hasta destruirlo, similar a Elishua que andaba con dos, llevando para arar la tierra y después sacrificó los bueyes y alimentó a todo el mundo, los quemó en el mismo yugo. Entonces, o sea, unas traducciones lo ponen como si fuese, toma un toro de tu padre que sea el segundo, otras lo ponen, toma un toro y con el segundo derribarás el altar. Entonces en la primera, como mencioné, el último viene como un toro, es la segunda venida y es para destruir la adoración al Señor, que es Baal en hebreo, la falsedad, la falsa doctrina. Otra forma sería como toma un toro para sacrificarlo por la rebelión de la apostasía y agarra otro, que sería el segundo, para destruir el altar. Que en ese caso, digamos, la conexión se podría ver como con los dos testigos, ¿verdad? A pesar de que siempre he hablado, el Eliyahu es representado por el carnero, si los vamos a ver como animales diferentes. Entonces, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro, el de 7 años, y derriba el altar del Señor que tiene tu padre. Entonces, como el padre de Gidón era sacerdote del Señor, eso muestra que el último nacería en doctrina falsa, porque sus propios padres estarían en la doctrina falsa. También dice la escritura en Isaías, tu primer padre pecó, y tus enseñadores se rebelaron contra mí. Tu primer padre pecó conectándose con el papá de Gidón. Entonces dice, derriba el altar del Señor que tiene tu padre. Corta también la imagen de Asherah. La imagen de Asherah. Asherah es un nombre que se utilizaba antes para adorar al espíritu maligno de sabiduría diabólica, conocido hoy en día o adorado con el nombre María. Entonces, Baal y Asherah, el Señor y María. María y el niñito Dios, como le llaman, ¿verdad? Esa imagen de la mamá con el chiquito del Seguro Social. Entonces, eso es una muestra, o sea, eso que acabo de decir, de hecho, ahora pasé por el parque de Guadalupe, ¿ve usted cómo lo tiene? La gente haciendo fila para ir a dar vuelta en el parque porque está todo iluminado, ¿verdad? Ir a las filas. Y una canción ahí de María, yo no sé qué, María, porque es el puro frente de la iglesia católica, ¿verdad? Entonces la gente ni sabe lo que está haciendo cuando adoran tanto a María y no se dan cuenta que están adorando el espíritu de sabiduría diabólica en realidad.
y que al hijo al que ellos llaman Cristo Jesús es en realidad Baal, el Señor, y no tiene nada que ver con Yahushua HaMashiach, por más que en sus mentes piensen que es el de la escritura. Aquí estamos viendo que el sacerdote del lugar y toda la gente adoraba a Baal, y ellos pensaban que era lo correcto. Ellos pensaban que era el verdadero poderoso. Igual que cuando Moshe se fue, y después de 40 días, como los 40 jubileos, el pueblo empieza a decir, Moshe se fue y no sabemos qué le pasó. Y le dijeron a Aarón, háganos un becerro de oro para que, no lo dijeron así, pero el punto, en todo el contexto, para que reemplazase a Moshe, porque no sabían qué pasó con Moshe. Entonces ahora el becerro les iba a guiar por el desierto. Y por eso después dice, mañana haremos fiesta a Yahweh, celebrando con el becerro. Entonces para la gente, ellos estaban honrando a Yahweh simplemente a través del becerro, porque habían estado acostumbrados a adorar el toro también de Egipto. Entonces, por eso es muy importante entender, ahí la gente se consideraba religiosa, era muy religiosa, pero de Baal y Ashera, como católicos siguiendo a el Señor y María. El papá mismo de él era sacerdote. Corta también la imagen de Ashera que se halla junto a él y edifica altar a Yahweh, o sea, destruye los ídolos falsos de su papá, como hizo Abraham con el papá de él, y después ponga un altar para Yahweh. Vean que no dice ponga una imagen de Yahweh, no, un altar para Yahweh. Tu Elohim en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Toma después aquel segundo toro, ahora sí, toma después aquel segundo toro y sacrifícalo en holocausto. Bueno, en realidad dije ahora sí, aunque en realidad se puede tomar exactamente lo mismo. Toma aquel segundo toro que te había dicho que... Entonces aquí vemos que sí lo sacrifica, ¿verdad? Lo que le decía. Lo usa como en el ministerio para destruir la doctrina falsa, traerse abajo el altar de Baal, el Señor. Y le dice después, ahora sí, agárrelo y sacrifíquelo. El último viene por 3 años y medio y predica para que la doctrina falsa se caiga, pero después lo sacrifican. Por eso mismo, porque lo van a acusar de hereje y de todo lo demás, de anticristo, por ir en contra de Jesús. Entonces, dice, toma después aquel segundo toro y sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Ashera que habrás cortado. Entonces agarre a Ashera, la imagen de madera, y utilice esa misma madera para darle fuego. O sea, el último es el fuego consumidor y va a ser iniciado a través de la falsa doctrina, la gran ramera, Ashera, que también el falso profeta, que es el profeta de la gran ramera, Ashera, es el que va a hacer que descienda fuego del cielo para matarlo. Entonces, con el fuego de Ashera se sacrifica el becerro. ¿Sí me explico? Con el fuego que va a hacer descender la gran ramera del cielo como el falso profeta, van a matar al último, que es el toro de Yom Kippur. Entonces, toma después aquel segundo toro y sacrifícalo en holocausto. Segundo toro porque representa la segunda venida, repito, el último, el becerro de Yom Kippur. Y sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Ashera que habrás cortado. Entonces Gidón tomó 10 hombres, ¿verdad? Como los 10 dichos de Yahweh para la creación, los 10 mandamientos. Tomó 10 hombres de entre sus siervos e hizo como Yahweh le dijo. Pero, oigan, pero temiendo hacerlo de día, ¿verdad? Que se podría decir, siendo precavido, siendo sabio, astuto como la serpiente, dijo, si esta gente me ve destruyendo la imagen de día, no puedo llegar a pelear con Midian. Entonces voy a hacerlo de noche. Dice, pero temiendo hacerlo de día a causa de la familia de su padre, ¿verdad? Que todos adoraban esos ídolos, y de los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Dice, por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, el altar del Señor estaba derribado y había sido cortada la imagen de Ashera que se hallaba junto a él. Curiosamente, la imagen de Ashera se dice que era un árbol.
Adoraban a Asher a través de un árbol, por eso habla de cortarlo y quemarlo. Y es curioso, porque estamos en el tiempo en el que todo el mundo anda comprando árboles para llevarlos a la casa a adornarlos e hincarse ante ellos en 25 de diciembre a abrir los regalos. Y no se dan cuenta de lo que hacen. Cosa que prohíbe Yahweh en todo lado, pero en Jeremías 10 lo deja muy muy claro. Entonces, dice: por la mañana cuando los de la ciudad se levantaron, el altar del Señor estaba derribado y había sido cortada la imagen de acera, el árbol de Navidad y el pesebre. El altar del Señor, el pesebre, y el árbol de Navidad, acera. Entonces, por la mañana cuando los de la ciudad se levantaron, el altar de Baal estaba derribado, el Señor, y había sido cortada la imagen de acera, María, que se hallaba junto a él, y ofrecido aquel toro segundo en holocausto sobre el altar edificado. Vean que dice en holocausto. Holocausto es un olá en hebreo, que es un sacrificio a través de fuego, como los dos testigos, fuego que desciende del cielo, ya lo mencionamos. Oigan, y unos a otros se preguntaban: ¿quién ha hecho esto? Todo el mundo malo. Se preguntaban: mi asá hadabar, ¿quién ha hecho esta cosa? Mi asá hadabar hasé, ¿quién ha hecho esta cosa? ¿Quién ha hecho esto? Buscando e inquiriendo, les dijeron: Gidón, hijo de Joash, lo ha hecho. ¿Quién fue el zapazo? Inquiriendo, alguno de los 10 siervos fue sapo, fueron Judas. Y también, o sea, el mismo enemigo podía utilizar, como el enemigo usa el chisme, para que lo echaran al agua. Dice: entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joash, ¿verdad? Que era el padre de Gidón y era el sacerdote en ese momento de Baal: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar del Señor. Uy, uy, uy. Eso me parece tan sorprendente, tan estúpido y tan de todo. La gente... ¿ah? La gente es tan... o sea, se deja llevar tanto por la falsedad y ama tanto la vanidad, que cuidado se la tocan, están dispuestos a matar a cualquiera que les destruya la ilusión. El que él haya destruido los ídolos, por alguna razón no les muestra a ellos, no les hace entender que los ídolos no sirven, puesto que se pueden quemar. Por otro lado, si esos ídolos son verdaderamente dioses, como ellos los llaman, poderosos, que se defiendan ellos. ¿Por qué las personas tienen que matar a este hombre? Si ellos son poderosos, que los poderosos lo maten, no ese es el trabajo de ellos. Entonces la gente que actúa así, como los musulmanes, ¿verdad? Que bombas, todo el mundo para Alá. No piensan, como digo yo en una canción, eso muestra que Alá no tiene ningún poder. ¿Por qué? Porque tienen que matar a ellos por él. Entonces, igual acá, ellos están reclamando porque les destruyó la imagen, ¿verdad? Como si uno fuera y qué bonito un día, una mañana va a aparecer alguna María quebrada. Entonces, ¿verdad? Como si uno fuera a la iglesia católica, bote a la María y después vengan a decir: lo vamos a matar por haber hecho eso. Y entonces puede decir: pero si María es la reina del cielo, pues que me mate ella. Así de simple. Pero no les da. Entonces, y es que, ¿por qué no les da vos? Bueno, porque tienen un ídolo, ¿verdad? Entonces no tienen cabeza como el ídolo, no tienen cerebro tampoco. Pero el punto es que ellos mismos no tienen fe, por eso tienen el ídolo. Porque es ver para creer, por eso se hacen una imagen. Entonces, cuando les destruyen la imagen, en su interior ellos saben que la imagen no puede hacer nada, porque nunca ha podido hacer nada. Entonces ellos mismos tienen que hacerlo. ¿Sí me explico? Porque las fuerzas en realidad están en ellos, porque Yahweh se las dio, no por los ídolos. Entonces dice: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar del Señor y ha cortado la imagen de acera que se hallaba junto a él. Vean como en todas las veces ha dicho: se hallaba junto a él, se hallaba junto a él. Igual que María siempre se halla junto a el niñito Dios. Dice, pero Joash, a pesar de ser idólatra, no era tonto. Pero Joash respondió a todos los que estaban junto a él: ¿lucharéis vosotros por el Señor? ¿Lucharéis vosotros por Baal? Bendito Yahweh por esa pregunta. Él mismo hizo esa lógica que estoy comentando, a pesar de estar en la idolatría, pero era el papá de Gidón, entonces no podría estar tampoco tan mal, en el sentido de intelecto.
Dice el verso 31, vamos a ver cómo lo dice aquí. Y le dijo Joash, qué curioso, Joash se puede ver como Joesh, que sería el fuego de él. Entonces Gidón, el que corta, que viene del fuego de él, o sea, el fuego consumidor que corta. Entonces, dice, ¿lucharéis vosotros por Baal? Por el Señor. Y repito eso, ¿verdad? Porque quiero dejar claro cómo, si tradujesen la palabra Baal, quedaría clarísimo que está hablando del Señor. Y para todo el mundo sería súper confuso, eso sí, ¿verdad? ¿Lucharéis vosotros por el Señor? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Entonces les dice, cualquiera que contienda por el Dios de ustedes, que muera esta mañana. Déjelo a él defenderse, si él es poderoso. Ese es el punto, ¿verdad? Dice, cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un poderoso, que luche por sí mismo, con quien derribó su altar. Qué buena respuesta, perfecta. Entonces es muy posible que aquí el papá de Gidón estuviese empezando a recapacitar. La verdad es que puede ser que yo estuviese haciendo mal. O tal vez simplemente era tan buen padre en el aspecto de que amaba tanto a Gidón que dijo, no, voy a utilizar la astucia para que no lo maten. Entonces digo, y se lo dejo a él. Si él lo mata, está bien, pero si ustedes lo matan, que se mueran ustedes. Defenderéis su caso a cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un poderoso, esta respuesta me gusta muchísimo. Si es un poderoso, que luche por sí mismo. Como cuando Elohim, que quiere decir poderoso, luchó contra Jacob. Y Jacob, como Gidón, lo venció. Si es un poderoso, que luche por sí mismo, con quien derribó su altar. Aquel día Gidón fue llamado Jerobaal. Vean eso. Entonces le pusieron un apodo o título. Lo llamaron Jerobaal. Que Baal contienda con él. Que el Señor pelee con él. Ahí confirma la representación de Elohim peleando con Jacob. Y cómo Lucifer va a pelear con el último y lo va a matar. Y después cómo Micael va a ascender, después de resucitar, ascender y sacar a Lucifer del cielo. O sea, va a pelear contra el Señor de la tierra y lo va a sacar del cielo para que caiga a la tierra, al estrado de los pies de Yahushua. Como dijo Yahweh en Salmo 110, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces Yahweh se manifiesta como el último, quema la doctrina falsa como Ashera, lo matan a él, resucita y asciende, contiende contra el Señor, Lucifer, y lo saca del cielo, lo echa en la tierra. ¿Está claro? Entonces, aquel día Gidón fue llamado Jerobaal. Jerobaal, el Señor contienda con él. Aquel día Gidón fue llamado Jerobaal. Esto es, luche Baal contra él. Esto es, contienda el Señor contra él, por cuanto derribó su altar. Quiero ver ese 32 un segundo otra vez. Porque es curioso, ¿verdad? El nombre es en hebreo y aún así explica lo que quiere decir. Que sería como diciendo, y se le dio ese nombre porque ellos decían que contienda con él Baal. Y llamaron a él en el día ese Jerubaal, diciendo, Yareib bo Habaal, que contienda con él el Señor. Entonces dice, por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una. Vean qué particular, se juntaron a una. ¿Qué le había dicho Yahweh? Pelearías con ellos como si fuera un hombre. Entonces, después de que él, o sea, obviamente eso, se juntaron a una, quiere decir que se juntaron como ejército para ir a destruir. Esa es la idea de ellos. Pero se conecta con la escritura cuando Yahweh le había dicho, los destruirás como una sola persona. Pero primero, destruya el altar de Baal y haga todo esto. Una vez que él lo hace, se unen a una. Los de Madián y amalecitas. Dice, pero todos los madianitas y amalecitas del oriente se juntaron a una. Todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una. Y cruzando el Jardín, acamparon en el valle de Jezreel. En el valle de Jezreel, que suena muy similar a Israel y que es parte, ese nombre se menciona en los profetas como algo profético en Oseas. Dice, entonces el espíritu de Yahweh vino sobre Gidón. Después de haber hecho todo eso, Yahweh llegó a él.
Así como el Espíritu bajó sobre Yahushua para el ministerio, aquí vemos el Espíritu bajando sobre Gidón para cumplir la misión. Entonces la Ruach de Yahweh vino sobre Gidón, y cuando éste tocó el shofar, ¿verdad? Porque recuerden que el último es el shofar de Yahweh, la voz de Yahweh, el gran shofar, la voz de arcángel que menciona Paulus, que va a sonar en la séptima trompeta para recoger a los 144,000 escogidos de la cosecha. Y cuando éste tocó el shofar, los abiezeritas se reunieron con él, a quien mi padre ayuda, abiezeritas. O sea, el padre Yahweh estaba ayudando a Gideón a través de estas personas. Los abiezeritas se reunieron con él. Envió mensajeros por todo Menashe, y también ellos se le unieron. Asimismo, envió mensajeros a Asher, a Zebulón y a Neftalí, los cuales salieron a su encuentro. Y Israel, que ya lo habíamos visto en eso de los profetas, quiere decir Yahweh siembra, o aquel a quien Yahweh sembró. Pero todos los manetes amalecitas del oriente se juntaron a una y cruzando el Jardín acamparon en el valle de aquel a quien Yahweh sembró. Que, ¿verdad? Yahushua es la semilla. Y murió en Israel, donde está el valle de Jezreel. Entonces dice, entonces el Espíritu de Yahweh vino sobre Gidón, y cuando éste tocó el shofar, los abiezeritas se reunieron con él. Envió mensajeros por todo Menashe, o sea, aquel que causa el olvido será feliz, Asher, y habitará en lugar exaltado, Zebulón, por mi lucha, o al haber contendido, Naftalí. ¿Está claro? Cómo en los nombres está mostrando lo que Yahweh va a hacer con el último una vez que muere y resucita. Gidón dijo a Elohim, si has de salvar a Israel por mi mano, o sea, a través mío, pero también él representa la mano de Yahweh. Si has de salvar a Yahweh por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón. Aquí está la señal que en realidad él estaba buscando, la confirmación. Por eso dije que la señal que el ángel dio al desaparecer fue de fijo una maravilla, pero no necesariamente una muestra de que era de Yahweh, exacto. Entonces dice, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío está sobre el vellón solamente y queda seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Que en cierta forma no es tan sorprendente, porque si uno pone algo de tela, digamos en el patio, pone tela, el punto era, mañana voy a salir en la mañana y quiero ver si el rocío solo está en el vellón, o sea, si la parte de tela, en este caso estoy diciendo tela para que entendamos, si está mojado y en la tierra está seca, es porque usted me habló. Pero también si uno se pone a pensar, puede ser que pase un tiempo extra y el sol caliente la tierra como para que ésta se seque, pero el vellón, por ser diferente material, permanezca húmedo. Entonces ahí es donde empiezan a entrar también como los pensamientos de, uy, pedí tal cosa, pero puede ser que eso sucede automáticamente, naturalmente, todo eso. Entonces vean lo que sucede. Dice, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y así aconteció, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón para sacarle el rocío y llenó con él un tazón de agua. Le sacó bastante, que en ese caso, ¿verdad? Eso más o menos mostraría como que debería estar al menos un poquitito mojada la tierra. Dice, pero Gidón dijo a Elohim, pero, ¿verdad? A pesar de que se dio la señal, hay un pero. Muchas veces nos pasa eso, ponemos una señal que tal vez no es la mejor, o tal vez nos falta fe, pedimos una señal, ya bueno la da y decimos, ¿será que fue coincidencia? Como dice, ¿verdad? ¿Será que fue pura vara mía? ¿Será que yo me la estoy inventando? ¿Será que como quiero tal cosa, entonces estoy diciendo que esa es la señal? Entonces por eso hay que tener mucho cuidado y por eso aquí él confirma, porque recuerden que 2 testigos o 3 para confirmar toda verdad. Por eso aquí está pidiendo un segundo testigo. Y se podría decir que cuando el malaj ascendió sería el tercero. Así aconteció, pues cuando se levantó de mañana exprimió el vellón para sacarle el rocío y llenó con él un tazón de agua, como Yahushua, que es la lluvia temprana, como el maná, que bajaba como el rocío de la mañana. Y el maná es el lejem celestial, el pan de vida. Yahushua se convirtió en el pan de vida y el agua de vida. El rocío, un vaso de agua. Y llenó con él un tazón de agua, pero Gidón dijo a Elohim, no se encienda tu ira contra mí, ¿verdad? Y él reconoce que tal vez es falta de fe. Entonces dice, padre, no se enoje, pero es que resulta que me puse a pensar y tal vez se secó la tierra sola. No se encienda tu ira contra mí si hablo de nuevo.
probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío caiga sobre la tierra. Ahora sí la pone más difícil. Y por otro lado, completamente al revés. Entonces es como si estuviera diciendo, no quiero ir. Voy a hacer la otra completamente diferente. Entonces le dice todo contrario, porque obviamente si sucedía lo contrario un día después, sería una muestra de que algo estaba sucediendo sobrenatural. Dice entonces, te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío caiga sobre la tierra. Aquella noche lo hizo Elohim así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Segunda señal, como segunda venida. Curiosamente dice, no se encienda tu ira contra mí, como el último es la ira. Y también aquella noche lo hizo Elohim así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. El último viene y hace que el rocío de Yahweh, que de Yahushua, llene a todos los 144,000 que están en los cuatro ángulos de la tierra.